Hay cosas en este trabajo que nunca se borran de tu memoria, imágenes que se quedan grabadas detrás de tus párpados y que reaparecen cuando menos lo esperas. Llevo más de 20 años como embalsamador. He preparado cientos de cuerpos. He visto situaciones que la mayoría de las personas no podría imaginar. Pero hay un caso en particular que todavía me persigue en sueños. Un caso que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mi profesión y sobre los límites de lo explicable. Hoy quiero compartir con ustedes esta historia, porque necesito sacarla de mi pecho después de tanto tiempo guardándomela. Mi nombre es Gabriel Torres, tengo 43 años y trabajo como embalsamador en una funeraria familiar en Guadalajara. La gente tiende a incomodarse cuando les digo a qué me dedico. Desvían la mirada, cambian de tema rápidamente, como si hablar de mi trabajo fuera invocar algo que prefieren mantener lejos de sus pensamientos. Y lo entiendo, de verdad que sí. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. También cuéntame si conoces a alguien que trabaje en servicios funerarios, o si alguna vez has visitado una funeraria y cómo fue tu experiencia. Y si esta historia te parece intrigante, dale me gusta para que más personas puedan conocerla. Ahora sí, sigamos con la historia. Crecí en una familia donde la profesión funeraria era tradición de varias generaciones. Mi abuelo abrió la funeraria en 1952, un edificio de 2 pisos con fachada de cantera rosa en una zona tranquila de la ciudad. Mi padre la heredó y la modernizó con el paso de los años, y eventualmente yo seguí sus pasos, aunque no sin ciertas dudas iniciales. Estudié tanatología en la universidad. Me especialicé en técnicas de conservación y restauración. Aprendí el arte delicado de devolver cierta dignidad a los restos que llegaban a mis manos. La sala de preparación donde trabajo está en el sótano del edificio, un espacio amplio y funcional que mi padre diseñó con mucha precisión. Las paredes están cubiertas con azulejos blancos que reflejan la luz fría de los tubos fluorescentes del techo, creando una atmósfera clínica que a algunos les resulta reconfortante y a otros profundamente inquietante. Hay 3 mesas de acero inoxidable donde realizamos nuestro trabajo, cada una equipada con su propio sistema de drenaje y con bandejas de instrumentos médicos dispuestos con el cuidado que una enfermera pondría en un quirófano. El olor es algo a lo que uno nunca se acostumbra del todo. Es una mezcla de formaldehído, productos de limpieza industrial y algo más, algo que no tiene nombre, pero que cualquiera que haya estado en contacto cercano con restos humanos reconocería inmediatamente. He intentado describirlo a lo largo de los años. Es como metal oxidado mezclado con tierra húmeda, con un toque dulzón que te hace cosquillas en la parte de atrás de la garganta. Uso una mascarilla durante las preparaciones, por supuesto, pero el olor se impregna en tu ropa, en tu cabello, en tu piel. Mi rutina diaria comienza temprano. Llego a la funeraria alrededor de las 7 de la mañana, antes de que llegue el resto del personal. Reviso la agenda del día, los casos que tengo programados, las familias que vendrán a hacer arreglos. Preparo mis instrumentos. Verifico que tengamos suficientes suministros de fluidos de embalsamamiento, cosméticos, vestimentas. Luego bajo al sótano y comienzo mi trabajo en silencio, acompañado únicamente por el zumbido constante de los sistemas de ventilación. No trabajo completamente solo. Está Ernesto, mi asistente, un hombre de unos 30 años que llegó hace 5 años buscando aprender el oficio. Al principio era tímido, nervioso, como la mayoría de los que empiezan en este trabajo, pero con el tiempo desarrolló la misma calma profesional que yo, esa capacidad de ver cada caso como un servicio necesario, como una última muestra de respeto hacia alguien que ya no está. Ernesto es meticuloso, cuidadoso, y tiene un don especial para la restauración facial, algo que no es fácil de enseñar. También está Lucía, quien maneja la parte administrativa y el contacto directo con las familias. Ella nunca baja al sótano. Es un acuerdo tácito que tenemos. Su trabajo es igual de importante que el mío, quizás más, porque ella es quien debe sostener las manos de los familiares en duelo.
quien debe escuchar sus historias, quien debe guiarlos a través de decisiones imposibles en los peores momentos de sus vidas. Tiene una voz suave, maternal, y una paciencia infinita que siempre he admirado. Mi vida fuera de la funeraria es deliberadamente diferente. Vivo en una casa pequeña con jardín en las afueras de la ciudad, un lugar lleno de plantas y flores que cuido con dedicación casi obsesiva. Los fines de semana me dedico a la jardinería, hundiendo mis manos en la tierra, podando rosales, regando geranios y jazmines. Hay algo profundamente terapéutico en trabajar con cosas vivas después de pasar toda la semana con lo contrario. El olor de la tierra mojada, el verde brillante de las hojas nuevas, el canto de los pájaros que anidan en el árbol de aguacate del patio, todo eso me ancla a la vida de una manera que necesito desesperadamente. Estoy casado con Mónica desde hace 15 años. Ella es maestra de primaria, trabaja con niños de 7 y 8 años, y su mundo está lleno de colores brillantes, risas escandalosas y energía desbordante. Es el contrapeso perfecto a mi profesión. Cuando llego a casa por las tardes, ella me recibe con historias de sus alumnos, anécdotas divertidas sobre travesuras infantiles, y yo me dejo envolver por esa normalidad luminosa que me recuerda que hay mucho más en la vida que las paredes frías del sótano. Tenemos 2 hijos, Daniela de 11 años y Matías de 8. Ellos saben a qué me dedico, por supuesto, pero hemos sido cuidadosos en cómo les explicamos mi trabajo. Les decimos que ayudo a las familias a despedirse de sus seres queridos, que me aseguro de que luzcan en paz para que los recuerdos finales sean dignos. Algún día, cuando sean mayores, les contaré más detalles si así lo desean. Por ahora, es suficiente que sepan que su papá hace algo importante, aunque sea difícil de entender. Los casos que llegan a nuestra funeraria son variados. Personas mayores que tuvieron partidas tranquilas rodeadas de familia, situaciones súbitas que dejaron a todos en shock, accidentes que requieren trabajo extenso de restauración. Cada caso es diferente, cada uno presenta sus propios desafíos técnicos y emocionales. He aprendido a mantener cierta distancia profesional, a no involucrarme demasiado emocionalmente, porque si no lo haces así, este trabajo te consume. Pero hace 3 años llegó un caso que rompió todas mis defensas cuidadosamente construidas. Era un viernes de noviembre, recuerdo que había amanecido nublado y que el aire tenía ese olor particular que anuncia lluvia. Lucía me llamó a mi celular alrededor de las 10 de la mañana, algo inusual porque normalmente coordinamos todo por la mañana temprano. Su voz sonaba tensa, controlada pero claramente afectada. Me dijo que acababa de recibir una llamada del hospital regional, que nos estaban trasladando un caso y que la familia vendría esa misma tarde para hacer los arreglos. Algo en su tono me alertó. Le pregunté qué había pasado y hubo una pausa larga antes de que respondiera. Me dijo que se trataba de una chica joven, apenas 20 años, estudiante universitaria. Había sido encontrada en su departamento por su compañera de cuarto 3 días antes, en circunstancias que todavía estaban siendo investigadas. No había signos de situación violenta, aparentemente había sido natural, pero inesperado y repentino. La familia estaba destrozada, me advirtió Lucía, especialmente la madre. El cuerpo llegó alrededor del mediodía. Ernesto y yo lo recibimos en la entrada trasera de la funeraria, siguiendo el protocolo habitual. Estaba en una bolsa negra estándar del hospital, sellada correctamente, con toda la documentación necesaria adjunta. La trasladamos con cuidado a una de las mesas del sótano y después de lavarnos las manos y ponernos el equipo de protección apropiado, abrimos la bolsa. Cuando vi su rostro por primera vez, sentí algo extraño en el pecho, una opresión que no había experimentado en años de hacer este trabajo. Era una chica hermosa, con facciones delicadas y piel morena clara. Tenía el cabello largo y negro que caía en ondas naturales alrededor de su rostro. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, que estaban parcialmente abiertos, revelando un color café claro casi dorado. Normalmente cerramos los ojos inmediatamente, como parte del proceso de preparación, pero por alguna razón me quedé mirándola por un momento más largo de lo profesional. Ernesto
Notó mi hesitación. Me preguntó si estaba bien y asentí rápidamente, sacudiéndome de ese estado extraño. Comenzamos el proceso estándar de examinación externa, documentando cualquier marca, señal o característica que necesitaríamos considerar durante la preparación. Su cuerpo no mostraba trauma visible, no había heridas o contusiones significativas. La rigidez ya había pasado, lo cual facilitaría nuestro trabajo. Mientras trabajábamos, Ernesto mencionó que había visto la noticia en el periódico local. Al parecer, la chica se llamaba Valeria Campos. Era estudiante de arquitectura en la universidad, muy querida por sus compañeros y profesores. Las circunstancias exactas de su partida eran confusas. Algunos hablaban de una condición cardíaca no diagnosticada, otros de una reacción inesperada a algún medicamento. La investigación todavía estaba en curso. Comenzamos el proceso de embalsamamiento con la precisión que años de experiencia nos habían dado. Hice la incisión arterial en el lugar habitual, inserté las cánulas, conecté las mangueras al equipo de inyección. El fluido comenzó a circular, reemplazando gradualmente la sangre, preservando los tejidos. Es un proceso que he realizado cientos de veces, casi mecánico en su repetición, pero esa tarde sentía cada movimiento de manera diferente, más consciente, más presente. Fue durante este proceso cuando ocurrió algo que todavía no puedo explicar racionalmente. El equipo de inyección estaba funcionando normalmente, el fluido circulaba según lo esperado, todo iba bien. Pero de repente, sin ninguna razón aparente, los dedos de su mano derecha se movieron. Fue un movimiento pequeño, apenas perceptible, pero definitivamente ocurrió. Ernesto y yo nos miramos, ambos lo habíamos visto. Sé lo que están pensando. Los espasmos post-mortem son algo conocido, contracciones musculares involuntarias que pueden ocurrir incluso horas después de que alguien ha partido. He visto movimientos así antes, dedos que se curvan, extremidades que se contraen brevemente. Es parte natural del proceso de descomposición, de los cambios químicos que ocurren en el cuerpo. Racional, explicable, nada de qué preocuparse. Pero esto fue diferente. No fue un espasmo, no fue una contracción involuntaria. Sus dedos se movieron deliberadamente, como si estuviera tratando de alcanzar algo. Y luego su boca, que había estado firmemente cerrada, se abrió ligeramente. Un sonido salió apenas audible, como un suspiro o un murmullo. El aire escapando de los pulmones, me dije a mí mismo. Gases acumulándose, algo perfectamente normal. Pero mi corazón estaba latiendo aceleradamente. Ernesto dio un paso atrás, pálido. Le dije que se calmara, que era solo una reacción fisiológica, nada más. Pero mi voz sonaba menos convincente de lo que pretendía. Detuve el equipo de inyección temporalmente. Verifiqué todos los signos vitales que obviamente no había. Confirmé lo que ya sabía. No había pulso, no había respiración, no había actividad cerebral posible. Estaba trabajando con restos, no con una persona viva. Esto era un hecho indiscutible. Continué con el proceso tratando de mantener mi profesionalismo, pero algo había cambiado en la atmósfera del sótano. El aire se sentía más denso, más frío de lo usual. Los tubos fluorescentes del techo parecían parpadear ocasionalmente, aunque cuando los miraba directamente, estaban completamente estables. Ernesto trabajaba en silencio, su rostro mostrando una concentración intensa, casi defensiva. Completamos el embalsamamiento arterial, sin más incidentes. Luego procedimos con la aspiración de cavidades, otro paso estándar del proceso. Fue durante este procedimiento cuando ocurrió algo aún más perturbador. Mientras insertaba el trocar, sentí una resistencia inusual, como si algo estuviera bloqueando el instrumento desde dentro. Ajusté el ángulo, intenté nuevamente, y finalmente el instrumento penetró correctamente. Pero en ese momento, escuché algo claramente, mi nombre. No fue mi imaginación, no fue el sonido del equipo o el agua corriendo en el lavabo, fue una voz femenina, joven, susurrando mi nombre, Gabriel. Ernesto también lo escuchó, lo supe por la manera en que se quedó completamente inmóvil, con los ojos muy abiertos. Nos miramos por un largo momento, y en sus ojos
Vi el mismo terror que yo estaba sintiendo. Le dije a Ernesto que tomara un descanso, que subiera a tomar aire fresco. Al principio se resistió, diciendo que no debía dejarme solo, pero insistí. Necesitaba un momento para procesar lo que estaba pasando, para recuperar algo de compostura. Cuando se fue, me quedé solo en el sótano con el cuerpo de Valeria Campos, y el silencio se sintió ensordecedor. Me acerqué a su rostro, observándola cuidadosamente. Sus rasgos estaban relajados, su expresión era pacífica. No había nada amenazante o aterrador en su apariencia. De hecho, se veía como si estuviera simplemente dormida, como si en cualquier momento pudiera abrir los ojos y preguntarme dónde estaba. Sentí una tristeza profunda, una pena que no había permitido sentir en años de hacer este trabajo. Era tan joven, tenía toda una vida por delante, tantos sueños sin cumplir. Susurré una disculpa aunque no estaba seguro exactamente por qué. Disculpa por lo que te pasó, disculpa por tener que hacer esto, disculpa por no poder hacer más. Terminé el proceso de preparación trabajando con un cuidado extra, como si de alguna manera eso pudiera compensar algo, aunque no sabía qué. Cuando llegó el momento de aplicar los cosméticos, de restaurar la apariencia de vida al rostro, trabajé con una meticulosidad casi obsesiva. Seleccioné los tonos perfectos para su piel, apliqué el maquillaje con trazos suaves y naturales, peiné su cabello con delicadeza. Quería que su familia la viera hermosa, que su último recuerdo de ella fuera digno. Ernesto había regresado para ese momento y trabajamos juntos en silencio, comunicándonos solo con miradas y gestos mínimos. La familia llegó esa tarde para ver el cuerpo antes del velorio programado para el día siguiente. La madre entró primero, acompañada por Lucía, quien le sostenía el brazo con firmeza. El llanto de esa mujer es algo que nunca podré olvidar, un sonido desgarrador que venía desde lo más profundo de su ser. Se acercó al ataúd, tocó el rostro de su hija con dedos temblorosos y comenzó a hablarle como si pudiera escucharla. Le decía que la extrañaba, que no entendía por qué había pasado esto, que siempre la amaría. Me retiré a una esquina discreta de la sala, dándoles privacidad, pero observando en caso de que necesitaran algo. Fue entonces cuando la madre dijo algo que me heló la sangre. Dijo que Valeria había venido a visitarla en sueños la noche anterior, que le había dicho que no estaba lista para irse, que había algo que todavía necesitaba hacer. La madre lo había descartado como su propia mente procesando el dolor, pero ahora, viendo a su hija tan pacífica, se preguntaba si realmente había sido solo un sueño. El velorio se llevó a cabo al día siguiente. Fue masivo. La capilla estaba llena de jóvenes compañeros de universidad, profesores, familiares, amigos. Todos compartían historias sobre Valeria, sobre su risa contagiosa, su talento para el diseño, su amabilidad natural. Emergió la imagen de una persona que había tocado muchas vidas en sus escasos 20 años. Escuché esas historias desde la distancia, realizando mis tareas habituales de coordinar el evento, y sentí ese peso en el pecho nuevamente. Durante el velorio, tuve que bajar al sótano varias veces para preparar cosas para el servicio del día siguiente. Cada vez que cruzaba esa puerta y descendía esas escaleras, sentía una aprensión creciente. El sótano, que había sido mi espacio de trabajo durante tantos años, de repente se sentía diferente, cargado de algo que no podía nombrar. Las sombras en las esquinas parecían más profundas. Los sonidos normales del edificio se amplificaban en mi cabeza. La noche después del velorio, cuando todos se habían ido y estaba cerrando la funeraria, decidí bajar una última vez para asegurarme de que todo estuviera en orden. Las luces fluorescentes parpadearon cuando las encendí y tardaron más de lo usual en estabilizarse. El sótano estaba vacío, las mesas limpias y desinfectadas, todo en su lugar. Pero había algo en el aire, una sensación de presencia que no podía ignorar. Me quedé allí parado por varios minutos, simplemente observando el espacio, tratando de entender qué era lo que me inquietaba tanto. Y entonces lo vi. En una de las mesas, exactamente donde había estado trabajando con Valeria, había algo que no debería estar allí. Era una hoja de papel doblada, blanca, común.
Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo fuerte en mis oídos. Tomé la hoja con manos temblorosas y la desdoblé. Dentro había un dibujo, hecho con lápiz, simple pero expresivo. Era un boceto arquitectónico de un edificio, con líneas limpias y proporciones perfectas. En la esquina inferior había una firma pequeña pero legible, Valeria. Sentí que las rodillas se me doblaban. Esto no tenía sentido. No había manera de que este dibujo estuviera aquí. Nadie había bajado al sótano después de que terminé la preparación, excepto yo y Ernesto, y ambos habríamos notado algo así. Subí las escaleras prácticamente corriendo, el dibujo todavía en mi mano. Busqué a Lucía, quien estaba terminando de organizar papeles en su oficina. Le mostré el dibujo, le pregunté si algún familiar había dejado algo, si había alguna explicación lógica. Ella lo miró confundida. Dijo que nadie había bajado al sótano excepto el personal, que no tenía idea de dónde había salido ese dibujo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en la cama mirando el techo, reproduciendo en mi mente todo lo que había pasado. Los movimientos de sus dedos, el sonido de su voz diciendo mi nombre, el dibujo misterioso. Mónica me preguntó qué me pasaba y le dije que solo había sido un día difícil en el trabajo. No podía contarle la verdad, no sabría cómo explicar algo que yo mismo no entendía. El servicio final se realizó sin incidentes. La familia eligió la cremación y después de la ceremonia, el cuerpo fue trasladado al crematorio. Pensé que con eso terminaría todo, que podría cerrar este capítulo y volver a mi rutina normal. Pero estaba equivocado. Las semanas siguientes fueron extrañas. Comenzó con pequeñas cosas que podía racionalizar fácilmente. Herramientas que movía de lugar sin recordarlo. Luces que olvidaba apagar y aparecían encendidas por la mañana. Sensaciones de ser observado cuando estaba solo en el sótano. Le dije a Ernesto que probablemente estábamos trabajando demasiado, que necesitábamos tomarnos unos días libres. Pero luego empezaron los sueños. Soñaba que estaba en el sótano, realizando una preparación, y cuando miraba el rostro en la mesa, era siempre Valeria. Ella abría los ojos, esos ojos café claro, casi dorados, y me miraba con una expresión que no era de miedo ni de enojo, sino de súplica. Intentaba hablar, pero no podía. Movía los labios en silencio, tratando desesperadamente de comunicar algo. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, y tardaba horas en volver a dormirme. Mónica estaba preocupada. Me insistió en que viera a un médico, que quizás estaba experimentando agotamiento o estrés. Acepté, más por tranquilizarla que por convicción propia. El doctor me hizo todos los exámenes rutinarios, me encontró perfectamente saludable y me sugirió que considerara hablar con un terapeuta. Me recetó algo suave para ayudarme a dormir y por un tiempo pareció funcionar. Aproximadamente 2 meses después del caso de Valeria, la madre vino a la funeraria. Quería agradecer personalmente por cómo habíamos cuidado de su hija, por la dignidad con la que habíamos manejado todo. Lucía la recibió y luego me llamó para que bajara a hablar con ella. Cuando entré a la oficina, la mujer se paró y me abrazó, llorando quedamente. Me dijo que sabía que mi trabajo no era fácil, que apreciaba la compasión que había mostrado. Luego sacó algo de su bolso, un sobre manila. Me explicó que mientras limpiaba las cosas de Valeria de su departamento, había encontrado varios cuadernos con diseños y bocetos. Quería que yo viera uno en particular porque pensaba que era extraño. Abrió el sobre y sacó una hoja, y cuando la vi, sentí que el mundo se detenía. Era el mismo dibujo, exactamente el mismo que había encontrado en el sótano, línea por línea, firma incluida. La madre me explicó que este dibujo era especial para Valeria. Era el diseño de su proyecto final de tesis, un centro comunitario que soñaba con construir algún día. Había trabajado en él durante meses, perfeccionando cada detalle. Pero lo más inquietante era la fecha en el cuaderno. El boceto había sido hecho 2 semanas antes de su partida. Entonces, ¿cómo había aparecido una copia idéntica en mi sótano? No tuve respuesta. No podía tener respuesta. Le agradecí por compartir eso conmigo. Le dije que era un diseño hermoso y que seguramente Valeria habría sido una arquitecta extraordinaria.
Cuando se fue, me quedé sentado en la oficina por largo rato, sosteniendo ambos dibujos, comparándolos. Eran idénticos hasta el más mínimo detalle. Esa noche hablé con Mónica. Le conté todo, desde el principio, todos los eventos extraños, los sueños, el dibujo misterioso. Esperaba que pensara que estaba perdiendo la razón, pero en cambio, ella me escuchó con paciencia y luego me dijo algo que me sorprendió. Dijo que quizás Valeria había dejado algo sin terminar, algo que necesitaba comunicar, y que de alguna manera me había elegido a mí como el mensajero. No era una explicación científica, no era racional, pero había cierta lógica emocional en ello. Decidí investigar más sobre Valeria. Contacté discretamente con algunos de sus profesores en la universidad. Les pregunté sobre su proyecto de tesis. Me enteré de que había estado trabajando en obtener fondos para construir realmente ese centro comunitario, que había presentado propuestas a varias organizaciones sin éxito. Su sueño era crear un espacio donde jóvenes de escasos recursos pudieran acceder a educación y oportunidades. Había muerto sin ver ese sueño cumplido. Tomé una decisión que algunos podrían considerar extraña. Contacté con la madre de Valeria y le propuse algo. Le dije que me gustaría ayudar a hacer realidad el sueño de su hija, que podríamos trabajar juntos para encontrar la manera de construir ese centro comunitario. Su reacción fue de sorpresa inicial, luego de gratitud profunda. Me preguntó por qué haría algo así, y la única respuesta honesta que pude dar fue que sentía que era lo correcto. Durante los siguientes meses trabajamos en ello. Contactamos con arquitectos que habían conocido a Valeria, con organizaciones comunitarias, con posibles donantes. Organizamos eventos para recaudar fondos, compartimos la historia de Valeria y su visión. Fue un proceso largo y complicado, pero poco a poco fuimos avanzando. Y algo interesante ocurrió. Los sueños comenzaron a cambiar. En lugar de ver a Valeria con esa expresión suplicante, comencé a soñar con ella sonriendo. No decía nada, simplemente estaba ahí observándome con aprobación. Los eventos extraños en la funeraria cesaron gradualmente. El sótano volvió a sentirse como mi espacio de trabajo normal, sin esa sensación de presencia inquietante. Era como si, al tomar acción para honrar su memoria de manera tangible, algo se hubiera resuelto. 2 años después del caso de Valeria, se colocó la primera piedra del centro comunitario Valeria Campos. Fue una ceremonia emotiva, con la presencia de su familia, sus amigos, sus profesores y muchos miembros de la comunidad que se beneficiarían del proyecto. Cuando el edificio finalmente se completó, 6 meses más tarde, fue exactamente como ella lo había diseñado, siguiendo fielmente sus bocetos y su visión. El día de la inauguración, estuve presente junto a mi familia. Mónica me sostenía la mano mientras observábamos el edificio terminado, hermoso en su simplicidad funcional, lleno de luz natural y espacios acogedores. Daniela y Matías corrían por los pasillos junto a otros niños, sus risas llenando el espacio. La madre de Valeria dio un discurso conmovedor, agradeciendo a todos los que habían hecho posible que el sueño de su hija se convirtiera en realidad. Esa noche tuve un último sueño con Valeria. Estábamos en el centro comunitario, caminando por los pasillos juntos. Ella me mostraba cada detalle del diseño, explicándome por qué había elegido ciertos materiales, cierta distribución de espacios. Estaba radiante, llena de vida y energía. Al final del sueño se volvió hacia mí, me sonrió y simplemente dijo gracias. Luego se alejó caminando hacia la luz que entraba por las ventanas y desapareció. Desperté con lágrimas en los ojos, pero por primera vez en años sentí paz. Desde entonces, los sueños no han regresado. El caso de Valeria Campos sigue siendo el más perturbador de mi carrera, no por ser aterrador en el sentido convencional, sino por desafiar todo lo que creía saber sobre mi trabajo y sobre los límites entre este mundo y lo que sea que venga después. No puedo explicar racionalmente lo que ocurrió, los movimientos, la voz, el dibujo misterioso. La parte científica de mi cerebro busca explicaciones lógicas, coincidencias, efectos del estrés y la sugestión. Pero la parte más profunda de mí, la parte que trasciende la lógica y la razón,
sabe que algo más estaba ocurriendo, que Valeria, de alguna manera, necesitaba que su sueño se cumpliera y que me eligió como instrumento para hacerlo posible. No sé por qué me eligió a mí específicamente, quizás simplemente porque fui la última persona en cuidar de ella, o quizás porque vio en mí a alguien que escucharía. Este caso cambió mi perspectiva sobre mi profesión de maneras fundamentales. Antes lo veía como un trabajo puramente técnico, un servicio necesario, pero esencialmente mecánico. Ahora entiendo que hay una dimensión más profunda, que cada persona que pasa por mis manos tiene una historia, sueños incumplidos, amor sin expresar, palabras sin decir. Mi trabajo no es solo preservar restos físicos, es honrar la totalidad de la vida que fue, con todo su potencial y toda su belleza. Sigo trabajando en la funeraria familiar, pero ahora lo hago con una conciencia diferente. Escucho más atentamente cuando las familias me cuentan sobre sus seres queridos. Trato de entender quiénes fueron realmente, qué amaban, qué soñaban. Y cuando trabajo en el sótano, preparando cada cuerpo con cuidado, les hablo quedamente. Les digo que están seguros, que voy a cuidarlos, que su historia no será olvidada. El Centro Comunitario Valeria Campos sigue funcionando exitosamente. He visitado varias veces, observando a los jóvenes que asisten a clases de arte, música, computación, todos los programas que Valeria había imaginado. En la entrada hay una placa con su fotografía y una cita que ella había escrito en uno de sus cuadernos. Los sueños no tienen que terminar con nosotros, pueden continuar en las vidas que tocamos. Y es verdad. Su sueño continúa, vive en cada persona que cruza las puertas de ese edificio, en cada oportunidad que se crea allí. A veces, cuando paso frente al centro en mi camino a casa, me detengo por un momento y observo el edificio. Y juro que puedo sentir algo, una presencia cálida y agradecida, como si Valeria todavía estuviera allí de alguna manera, observando con orgullo lo que su visión ha logrado. No es una sensación aterradora o inquietante, es reconfortante, como saber que hice lo correcto. Este caso me enseñó que el trabajo de un embalsamador va más allá de lo físico. Somos, en cierto sentido, los últimos guardianes de las historias de las personas, los últimos en tocarlas, en cuidarlas, en prepararlas para su viaje final. Y a veces, muy raramente, se nos da la oportunidad de ser algo más, de ser puentes entre lo que fue y lo que todavía puede ser, de convertir el dolor de una pérdida en algo hermoso y duradero. Valeria Campos me persigue todavía, sí, pero ya no en pesadillas. Me persigue en los recordatorios de que cada vida tiene valor, de que cada sueño merece respeto, de que nuestra existencia continúa en las ondas que creamos en el mundo. Su caso me transformó de un técnico en alguien que entiende que este trabajo, por difícil que sea, es profundamente sagrado. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por escuchar esta historia. Sé que no es el tipo de relato que la mayoría de las personas quieren escuchar, que hablar de mi profesión incomoda a muchos. Pero estas historias necesitan ser contadas, porque nos recuerdan nuestra humanidad compartida, nuestra fragilidad y también nuestra capacidad de crear significado, incluso frente a lo inevitable. Si esta historia te hizo reflexionar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Déjame en los comentarios qué te pareció esta historia y si crees en la posibilidad de que quienes ya no están puedan comunicarse de alguna manera con nosotros. Dale me gusta si crees que historias como esta merecen ser compartidas. Y recuerda, cada vida deja un legado. La pregunta es qué tipo de legado queremos dejar. Nos vemos en el próximo video.